Creo que retiraron la pantalla para que ustedes no se pongan nerviosos. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Desde Medford, Oregón, el Evangelio Eterno tiene el agrado de presentar la serie El Verdadero Evangelio. Temas de enriquecimiento espiritual que cambiará tu vida para siempre. Con ustedes, el evangelista internacional, Pastor Hugo Gambetta. En este sábado 2 de septiembre desde Medford, Oregón, les damos una cordial bienvenida. Nos sentimos felices que cada uno de ustedes se han dado cita en este lugar para estudiar juntos el Santo Libro de Dios. Y también les damos la bienvenida a aquellos que a través de la pantalla nos sintonizan en esta hora. Sabemos que Dios tiene un mensaje para nuestra vida y Él quiere hablarnos. Permite que el Espíritu Santo te hable en forma directa. Me escondo detrás de la roca, que es más grande que yo, para que no me vean a mí, sino que vean a Cristo Jesús. Padre Santo, humildemente nos sujetamos a tu palabra. Te suplicamos que tú nos hables por tu santo libro y que nuestro corazón esté dispuesto a recibir tu verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol San Pablo escribió palabras muy sorprendentes con respecto al Evangelio. En 2 de Corintios, en el capítulo 11, 2 de Corintios capítulo 11, leemos de la siguiente manera, comenzando con el versículo 3. Me temo, dice el apóstol San Pablo, tengo miedo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien que lo toleráis. San Pablo declara, tengo miedo que ustedes puedan ser engañados. Si la serpiente engañó a Eva, que vuestros corazones puedan ser extraviados para que recibáis a otro Jesús que el que os hemos predicado. Y tú dices, bueno, pero ¿y cuántos Jesús hay? El Señor Jesucristo dijo, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. ¿Y a muchos qué? Engañarán. Claro que va a haber muchos Cristos, muchos Jesús que se van a presentar como si fueran el verdadero. Y San Pablo dice, yo tengo miedo por ustedes, que vayan a ser extraviados, que acepten a otro Jesús o que reciban otro espíritu que el que habéis recibido. ¿Cuántos espíritus hay? Un Espíritu Santo, pero hay muchos falsos espíritus, espíritus engañadores. Escribiendo nuevamente a través de Timoteo,
El apóstol San Pablo declara en Primera de Timoteo capítulo 4 y versículo 1 y 2, el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, enseñarán el error. Amigo, amiga que me escuchas, San Pablo declara por el Espíritu Santo que en los postreros días algunos apostatarán de la fe. No se puede apostatar si usted primero no estuvo en la fe. No está hablando aquí de gente que está en el error. No van a apostatar de un error. Para poder apostatar se necesita estar primero en la verdad. Y este mensaje es para nosotros. Me temo, dice el apóstol, que algunos de ustedes sean engañados, como la serpiente engañó a Eva, y sean extraviados, que reciban a otro Jesús, que reciban a otro espíritu, que reciban otro evangelio del que habéis recibido. ¿Cuántos evangelios hay? La palabra evangelio quiere decir las buenas nuevas de salvación. Pero aunque el Señor Jesucristo y los apóstoles enseñaron un evangelio, hay muchos evangelios. Aunque hay un solo Dios, hay muchos dioses. Aunque hay un solo Señor, hay muchos señores. Aunque hay un solo evangelio, hay muchos evangelios. Miren cómo lo expresa el apóstol San Pablo, escribiendo en este caso ahora a los Efesios. Efesios capítulo 4 nos dice en el versículo 4: hay un solo cuerpo, un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo, y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un Señor, una fe y un bautismo. Pero el mismo apóstol San Pablo, escribiendo a los Corintios, en Primera de Corintios, en el capítulo 8, declara lo siguiente. Primera de Corintios capítulo 8 y en el versículo 5, en el versículo 5 y 6 dice así: pues aunque haya algunos que se llamen dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y hay un solo Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros somos por medio de Él. Aquí dice el apóstol que hay muchos dioses, hay muchos señores, pero para nosotros hay un solo Dios y un solo Señor Jesucristo, una sola fe, un solo evangelio, un solo bautismo, una sola iglesia, un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo Jesús. Sin embargo, hay evangelios falsos. Ya el apóstol San Pablo lo escribió en el libro de Gálatas, en el capítulo 6. Vamos a Gálatas. Vamos a leer el capítulo 1 y en el versículo 6 en adelante. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Y aquí el apóstol antes dijo que tenía miedo, que algunos pudieran ser extraviados de la verdad y ser engañados. Eso que él escribió, me temo, se lo escribió a los Corintios. Pero unos 10 años más tarde,
él escribe un poquito diferente a los Gálatas. Primero dice: tengo miedo que ustedes sean engañados. Pero miren ahora lo que les dice a los Gálatas. Versículo 6. Estoy maravillado, estoy espantado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio ¿qué? Diferente. Ahora ya no dice: tengo miedo que ustedes sigan un evangelio diferente. Ahora dice: estoy asombrado, estoy espantado que tan pronto. Él mismo había dicho: tengo miedo que sean extraviados, que sigan un evangelio diferente. Pero ahora dice: estoy espantado que haya sido tan rápido, que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cómo puede ser? Ya en aquella época, estando vivos los apóstoles, ya había gente que estaba siguiendo un evangelio diferente. Miren el versículo 7. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice el apóstol Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema quiere decir maldito. Como hemos dicho antes, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Quiere decir que ya en aquella época había algunos que se hacían pasar por apóstoles, porque San Pablo dice: aunque venga uno como si fuera de nosotros, o hasta si es un ángel del cielo, y os enseña un evangelio diferente al de nosotros, sea maldito. Es interesante, porque en la primera epístola a los Corintios les dice que tenía miedo de que esto sucediera. Pero miren en segunda de Corintios, allí donde tienen abierto, en el capítulo 11. Segunda de Corintios capítulo 11, dice en el versículo 13: estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Segunda de Corintios 11, 14. Se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amigo, hermana, hermano que me escuchas, hay ministros que dicen ser ministros de Cristo, pero según lo que acabamos de leer, son ministros ¿de quién? ¿De quién? Aquí dice: son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, se disfrazan como ministros de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo diablo se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que sus ministros se disfracen como ministros de Cristo. Les está llamando ministros del diablo, y dice que vienen disfrazados como ministros de Cristo. No nos sorprende, porque fue el Señor Jesús el que dijo: guardaos de los falsos maestros, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Tienen la apariencia de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y nuevamente el apóstol San Pablo, escribiendo en el libro de Hechos, en el capítulo 20, hablando a las iglesias, o más bien a los líderes de las iglesias que él fundó
en Asia. Les dice en Hechos 20, capítulo 28, por tanto mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Noten, les está hablando a los obispos, a los dirigentes de la iglesia, y les dice: guardaos vosotros mismos, cuídense, ustedes primero, y luego dice: protejan al rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para cuidar la iglesia del Señor que Él ganó con su propia sangre. Versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos, versículo 30, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Versículo 31, por tanto velad, acordándoos que por 3 años de noche y día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Versículo 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a ¿qué más? A la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Oh, necesitamos ser encomendados a Dios para que Él nos cuide, pero también necesitamos ser encomendados a su palabra, porque su palabra tiene poder para edificarnos firmemente en la verdad que una vez fue dada a los santos. ¿Cómo vamos a saber nosotros si el evangelio que se nos está enseñando es verdadero o es falso? ¿Cómo vamos a saber si los que nos están enseñando son obreros de Cristo o son ministros disfrazados? Cristo dijo: por sus frutos los conoceréis. Pero el trigo y la cizaña se parecen mucho. Las plantas son casi iguales, solamente cuando tira la espiga, la cizaña también tira espiga, muy parecida al trigo, solo que el grano no viene dentro de la espiga, es una espiga hueca. El trigo tira el fruto. Mientras que dé el fruto, la planta se parece. Es más, en la parábola que contó el Señor Jesús, dice que le dijeron al padre de familia, su siervo: Señor, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Y él les dijo: no, no sea que arrancando la cizaña arranquéis con ella también ¿el qué? El trigo. ¿Y por qué podía haber peligro de arrancar con la cizaña el trigo? Por confusión, porque se parecen mucho. Este parece cizaña, la voy a arrancar y resulta que estoy arrancando el trigo. Es tan parecido el evangelio falso al evangelio verdadero porque el diablo es astuto. Él no nos va a dar un evangelio totalmente cambiado, porque entonces cualquiera lo reconocería. El diablo tiene que imitar lo suficiente el evangelio de Cristo, pero ponerle suficiente error como para extraviar a las almas. Pero lo tiene que recubrir al error con suficiente verdad como para que lo crean. Si el anzuelo no se recubre de carnada, el pez no lo muerde. Hay que ponerle la carnada al anzuelo, cubrirlo para que el pez lo agarre. De igual manera, en las cosas espirituales, el diablo, que es astuto, sabe que lo único que tiene que hacer es cambiarle un poquito al evangelio. Si a ti te ofrecen un plato de comida, y recuerda que el evangelio es el alimento espiritual nuestro,
La vida espiritual se mantiene de lo que nosotros nos alimentamos. Si te ofrecen un plato de comida y te dicen está todo bueno, está todo muy bueno, nomás tiene un poquito, una pizquita de veneno, pero todo lo demás es bueno. Tú te ríes, ¿verdad? No importa que esté todo bueno, con que tenga una milésima parte de veneno, ya el plato está dañado. De igual manera es el Evangelio de Cristo Jesús. Aunque se parezca el verdadero Evangelio, aunque se parezca el verdadero Cristo, si le han cambiado un poquito, nomás con un poquitito, ya es peligroso, es más, es fatal. ¿Cuál es el Evangelio que tú fuiste enseñado? ¿Estás seguro de lo que has creído? ¿Cómo sabes que lo que has aceptado es el verdadero Evangelio? ¿Dónde podemos saber la verdad? San Pablo dice: os encomiendo a Dios y a su palabra, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. Si tú quieres tener herencia en el reino eterno de Cristo, si tú quieres estar seguro que estás edificado sobre un fundamento firme, necesitas conocer su palabra. Cristo dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra de Cristo, el testimonio que Él dejó, debe ser nuestra base y fundamento para no ser confundidos. ¿Qué clase de Cristo aceptaste tú? Y tú me dices: pero pastor, ¿por qué tú preguntas sobre Cristo si el Cristo que yo acepté es el único Cristo verdadero? ¿Sabes tú que en el evangelio pervertido hasta nos han cambiado al verdadero Cristo? Y yo creo que esta mañana, sábado, yo estoy hablando casi en su totalidad a una congregación adventista. No sé si hay aquí presente esta mañana alguna persona que no sea miembro de la iglesia adventista. ¿Tenemos aquí alguna visita? ¿Hay aquí alguna visita? No es para ponerlo en evidencia, sino al contrario. Quisiéramos que se sienta a gusto con nosotros, pero como ustedes notan, no hay ninguna visita. Esta campaña fue planeada. La invitación y la fecha la tenemos desde hace muchos meses de anticipación, pero como dijo nuestro hermano David hace una semana y media atrás, ya se había decidido cancelar la reunión por distintos tipos de problemas, pero hace una semana y media atrás decidimos seguir adelante con esta reunión. Pero fue planificada para predicar el verdadero evangelio a personas que no han escuchado la verdad, no a los adventistas. Nosotros tenemos el privilegio de conocer la verdad. Amén. Qué privilegio tan grande de conocer lo que el resto del mundo no conoce. Y hay muchos que han aceptado un evangelio, pero un evangelio diferente al tuyo y al mío. También ellos necesitan escuchar el evangelio verdadero. Por eso esta noche la reunión va a ser en una iglesia evangélica, en una iglesia pentecostal, porque también ellos necesitan escuchar esta verdad. Pero déjame decirte, el mensaje de esta mañana, como tengo una concurrencia adventista, y estoy hablando a ti como hermano adventista, ¿estás seguro que el evangelio que te enseñaron es el evangelio verdadero? ¿Estás seguro o segura que el Cristo que te han enseñado es el Cristo verdadero? Te vuelvo a leer el pasaje de Primera de Timoteo capítulo 4 y versículo 1. El Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, hermanos, ¿quién dice esto? ¿Lo dice el apóstol Pablo?
No, ¿quién lo dice? ¿Lo dice el pastor Gambetta? ¿Quién lo dice? El Espíritu dice claramente. ¿Y de qué manera lo dice? ¿Confuso? ¿A medias? No, clarito. Que en los postreros tiempos, ¿cuándo? El Espíritu Santo dice claramente, para que no nos confundamos, que en los postreros tiempos, ¿ustedes creen que nosotros estamos viviendo en los días finales? ¿Sí o no? Pues el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ya mencionamos el hecho de que no se puede apostatar del error. Para poder apostatar, un apóstata es alguien que se desvía, que se extravía, que se sale, que se confunde, que se engaña con respecto a la fe verdadera. No se puede ser apóstata de algo que usted no tenía. Usted no puede apostatar del error, tiene que apostatar de la verdad. Para ser apóstata hay que abandonar la verdad para seguir el error. Aquí está hablando que en los postreros días, los que tendrían la verdad en los postreros días, y yo creo, hermanos, que Dios levantó a la iglesia adventista del séptimo día para proclamar la verdad. Alabado sea su nombre. Creo que Dios restauró la verdad para estos días finales en la historia de este mundo a través del movimiento adventista. Dios levantó las verdades que Cristo y los apóstoles enseñaron y volvió a levantarlas en este tiempo del fin. Pero según el Espíritu Santo dice claramente, algunos van a apostatar de la fe. Van a escuchar espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Dónde? En la misma iglesia. Entre los que decimos creer la verdad. ¿Qué Cristo aceptaste? ¿Qué evangelio aceptaste? En el libro Eventos de los Últimos Días, en el capítulo El Zarandeo, la mensajera del Señor declara que muchos ocuparán los púlpitos de las iglesias adventistas para enseñar el error y la mentira. Se levantarán muchos, dice ella, predicando un falso evangelio con una antorcha encendida en la tea satánica del error. La antorcha es la luz que hacemos brillar, pero en lugar de encender esa antorcha en la verdad, en el fuego santo, la han prendido en el fuego extraño, la tea satánica del error. Y esta antorcha se va a levantar en muchos púlpitos adventistas. Pregunto otra vez, ¿qué evangelio has aceptado? ¿A qué Cristo has aceptado? ¿Cuál es el Cristo que te han enseñado? San Pablo dice, no es que haya otro Jesucristo, pero me temo que podáis ser extraviados si os enseña otro evangelio y si se os enseña otro Jesús que el que habéis recibido. Vamos a ser más específicos. Vamos a ver qué incluye el evangelio. Y vamos a ver cómo este evangelio iba a ser pervertido en los tiempos del fin. Nuestra lectura bíblica en Tito, en el capítulo 2, nos habla de lo que es la gracia de Dios, la gracia que viene a través del evangelio. Y dice así, Tito capítulo 2 y versículo 11: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos a que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos,
vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí dice que el pueblo que va a estar aguardando la venida del Señor Jesús, el pueblo que va a estar aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, tiene que ser enseñado a renunciar a la impiedad, a renunciar a los deseos mundanos y a vivir una vida sobria, justa y piadosa. ¿Es ese el evangelio que te han enseñado? ¿O te han enseñado un evangelio que dice, no podemos en esta vida vivir sin pecado, porque todos somos pecadores y no hay justo ni siquiera uno, y como todos somos pecadores, vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga en las nubes del cielo, porque cuando Él venga, Él nos va a venir a transformar, y cuando Él nos transforme, entonces vamos a dejar de pecar. Pero mientras estemos aquí, no se puede dejar de pecar. ¿No has escuchado esto alguna vez? Quizás tú no, porque no has ido a púlpitos adventistas más que al que estás asistiendo ahora. Pero si tú escucharas lo que se está proclamando en otros lugares y en otros púlpitos adventistas, es un evangelio cambiado, es un evangelio adulterado, es un evangelio diferente. Se nos dice de que ya Cristo hizo todo por nosotros y que por lo tanto lo único que tenemos que hacer es creer y somos salvos. No importa cómo vivamos, no importa cómo sea nuestra vida, no importa que estemos en pecado, porque al fin, ¿quién puede vivir sin pecado? Total, Jesús ya lo hizo por nosotros. Y saben, este evangelio barato, esta gracia, porque dicen que ahora somos salvos por gracia, y es cierto, somos salvos por gracia. La salvación no la ganamos nosotros, es un don de Dios. El verdadero evangelio enseña eso, pero dice aquí, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, pero la gracia enseña que renunciemos a la impiedad y a los deseos pecaminosos y vivamos una vida justa, piadosa y santa, esperando la esperanza bienaventurada y el retorno de Cristo. Miren lo que dice el versículo 14 de Tito capítulo 2. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí a un pueblo propio celoso de buenas obras. Jesús se entregó no para simplemente morir y así limpiar todos nuestros pecados, sino que Él se dio a sí mismo para redimirnos de la iniquidad. Redimirnos es librarnos del poder del pecado, no solamente de la paga del pecado. Pero el evangelio adulterado dice, Jesús ya murió por ti, Jesús ya pagó tu deuda, Jesús ya murió en la cruz del Calvario y Él cubrió todos tus pecados. Los que hiciste antes, lo que estás haciendo ahora y los que vas a hacer después, ya estás perdonado. No importa lo que tú hagas, ya Jesús pagó tu deuda. El evangelio verdadero dice que Jesús no solamente paga la deuda del pecado, Él no solo nos redime de la condenación del pecado, pero también nos redime del poder del pecado en nuestra vida. Cuando el ángel Gabriel le anunció a José que iban a tener un niño y que ese niño que venía en el vientre de María era un niño concebido por el Espíritu Santo, le dijo a José,
Mateo capítulo 1, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo, ¿cómo le dijo? ¿En sus pecados? ¿Así le dijo? ¿Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo en sus pecados? No, de sus pecados. Él se entregó a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad, para purificar para sí un pueblo propio. La muerte de Cristo no es solamente para pagar nuestros pecados, es para purificar a un pueblo, es para limpiar a un pueblo que sea santo delante de Él. Pero sin embargo nos dicen que no se puede ser santo, que la santidad es una utopía que no se alcanza en esta tierra. Y miles de personas han creído ese evangelio santo, viven pecando hasta el día que los toca la muerte. Y mueren pecando, con pecados en su vida, y tienen la esperanza de que cuando Jesús venga, Él los va a resucitar y los va a transformar. El último día de su vida les gustaba estar haciendo lo malo, pero resulta que cuando resuciten ya no les va a gustar hacer lo malo. Ahora les va a gustar hacer lo bueno. Eso es lo que esperan. Ese es el evangelio que se les ha enseñado. Hasta el último día en su vida estuvieron corriendo tras el dinero, amontonando fortuna, viviendo para las cosas de este mundo, viviendo para la mundanalidad, viviendo para los goces, viviendo para la diversión. Pero como son cristianos que aceptaron el evangelio, entre comillas, mueren en esa vida de gozo mundanal y piensan que cuando resuciten el Señor por milagro les va a borrar así, les va a hacer un delete en la computadora de su cerebro y les va a cambiar completamente sus gustos. Les gustaba la inmoralidad, les gustaban los chistes sucios, les gustaba la televisión, la pornografía, les gustaba la suciedad. Pero se murieron y el pastor dice: nuestro hermano descansa en el Señor. Cuando venga Cristo lo va a resucitar para llevarlo con Él. ¿Ese es el evangelio que tú has escuchado? El evangelio enseña a que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Este pasaje de Tito viene hablando justamente de que no seamos engañados con un falso evangelio. Fíjense Tito capítulo 2, que es donde estamos leyendo. En el versículo 1 dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Parece que ya en esa época había unos que no enseñaban la sana doctrina. ¿Y de qué viene hablando? Miren los últimos versículos del capítulo 1. Miren en el capítulo 1 dice, en el versículo 10, vamos a leer desde el 9. Tú tienes que ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también puedas exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Eso que dijo ese profeta falso es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros,
mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia está corrompida. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Miren, ya en esa época, cuando el apóstol San Pablo le escribió a Tito, le dice: predica tú la verdad, predica la doctrina correcta, porque hay algunos que andan predicando otro evangelio diferente. Dicen que se puede vivir como se le da la gana. Dice aquí, mentirosos, glotones, ociosos, siguen mandamientos de hombres en vez de seguir la verdad. Y para ellos hasta su mente está tan corrompida que no pueden ver la pureza. Para el puro las cosas son puras, pero para el que está corrompido hasta lo malo lo ven bueno. Dice, su conciencia está corrompida. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Cuál es el evangelio que a ti te han enseñado? ¿Te han enseñado que no importa cómo nosotros vivamos? ¿Te han enseñado que no importa lo que tú hagas, de todos modos el Señor Jesús te ama y te perdona, y puedes seguir pecando hasta el mismo día en que Cristo aparezca en las nubes del cielo, o hasta el día de tu muerte? Total, a última hora te arrepientes, pides perdón y el Señor te perdona. Te mueres y te vas en órbita al cielo, porque ya Jesús pagó todos tus pecados en la cruz del Calvario. Déjame decirte, ese es un evangelio a medias. Es cierto que Jesús murió para pagar por nuestros pecados, pero también es cierto que Él vino para redimir a un pueblo santo. Y cuando Él venga, va a ser un pueblo que ha logrado por su gracia vencer el pecado. Déjame leértelo. Primera de Juan, a ver si este es el evangelio que te enseñaron o no. Primera de Juan capítulo 3 dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Gracias a Cristo, tú y yo somos hijos de Dios. ¿Cuál amor tan grande los ha dado el Padre que seamos llamados hijos suyos? Y esto no por nosotros, sino ¿por quién? Por Cristo. Sigue diciendo, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes ¿a quién? A Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, la esperanza de verle venir a Él en gloria, esa esperanza se llama la esperanza bienaventurada, se llama la esperanza adventista. Nosotros esperamos verle venir en gloria, y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué hace? ¿Qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y sabéis que Él, Jesús, apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Y todo aquel que permanece en Él no peca. Y todo aquel que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Un momentito, ¿ese es el evangelio que te han enseñado? Jesús nunca pecó. Y aquel que conoce a Cristo no sigue pecando.
y el que sigue pecando ni le ha visto ni le ha conocido. Y el pecado es transgresión de la ley. Versículo 6: todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe con un evangelio falso. El que hace justicia es justo como él es justo. El que sigue practicando el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto ha aparecido el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Tú me dices, pero esto está muy duro, pastor. Mira, no lo estoy diciendo yo, lo estamos leyendo en la palabra de Dios. Si en verdad tú conoces al Señor Jesús, si en verdad has aceptado el evangelio de Cristo, no puedes seguir en el pecado. Porque el que sigue en el pecado es del diablo. El diablo es el que peca. Cristo apareció para deshacer las obras del diablo. Pero Él quiere deshacer las obras del diablo en mi vida y en tu vida. No nomás quiere deshacer las obras del diablo allá en el mundo. En tu vida Él quiere deshacer las obras del diablo. ¿Sabes tú que el evangelio verdadero dice que el Señor Jesús tiene poder para darnos la victoria? Léelo en el libro de Judas. Judas está justo antes de Apocalipsis. Todo el libro de Judas habla del falso evangelio y cómo debemos pelear para defender el evangelio verdadero. Miren, comienza diciendo en el versículo 3: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. A ver, lo que acabamos de leer aquí en Judas dice: yo estaba preciso de escribirles, estaba apurado de escribirles, porque quiero amonestarlos a que defiendan la fe que una vez fue dada a los santos. ¿Por qué tenía tanto apuro de escribir Judas? Versículo 4: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, de los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Ya estaba escrito que iba a ser así. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Noten, dice que estos hombres que iban a entrar encubiertamente entre nosotros, no en el mundo. El diablo ya tiene engañado a los católicos con una doctrina falsa. El diablo los tiene engañados con mandamientos de hombres en lugar de mandamientos de Dios. A los católicos les cambió los mandamientos. Les quitaron del catecismo el segundo, que dice: no te harás imágenes. Y por eso las iglesias católicas están llenas de imágenes, idolatría. Les cambiaron el cuarto mandamiento y en lugar de poner acuérdate de santificar el sábado, pusieron santificar las fiestas, y son todas las fiestas que metió la iglesia católica, olvidándose de las fiestas que Jehová estableció, su santo sábado y las fiestas que recuerdan su plan de salvación. Y fíjense, a los católicos los tienen engañados con mandamientos falsos. A los evangélicos los tiene engañados con que la ley fue clavada en la cruz. Y el evangelio que ellos practican es el evangelio: Jesús te salva, acepta al Señor Jesús y no importa cómo vivas, ya eres salvo. No tienes que guardar la ley porque ya la ley fue abolida, fue clavada en la cruz. Y nosotros decimos: pobrecitos ellos, el diablo los tiene bien engañados con un evangelio falso. ¿Tú crees que el diablo es tan ingenuo como para no engañar
al pueblo que predica la verdad? ¿Tú crees que el diablo nos va a dejar a nosotros tranquilitos? No, ellos déjenlos tranquilos porque ellos tienen la verdad. ¿A quién quiere engañar especialmente el diablo? Dice San Mateo 24:24, vendrán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios y engañarán, si fuera posible, ¿a quiénes? A los mismos escogidos. ¿Tú crees que el diablo iba a dejar tranquilita a la iglesia adventista y no le iba a meter el engaño? Y tú dices, ay, pero no, pero nosotros estamos resguardados porque tenemos la verdad. En la iglesia adventista no nos puede decir que la ley está abolida porque ya sabemos que no. No nos puede decir que podemos adorar imágenes porque conocemos la ley de Dios. El diablo tiene que ser tan astuto para adorar la píldora, para que nos la traguemos. Para poder engañar a los adventistas, el diablo tiene que enseñar un evangelio pervertido que sea aceptable a los adventistas. Y ese evangelio pervertido es, como dice el apóstol Judas, transformar en libertinaje la gracia de Cristo. El mensaje de la gracia de Cristo lo va a transformar ¿en qué? En libertinaje. Dice, quiero recordaros, hermanos, versículo 5, que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Escuchen bien, hermano, el hecho que tú seas parte del pueblo adventista, del pueblo verdadero, no quiere decir que estás seguro, porque Dios salvó al pueblo de Egipto, pero después lo destruyó, al mismo pueblo escogido. Y tú dices, no, pero eso no me va a pasar a mí. Sigan leyendo. Si a los mismos ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado en oscuridad bajo prisiones eternas para el juicio del gran día. Si echó a los ángeles del cielo, ¿tú crees? Si el diablo pudo engañar a los ángeles, ¿que no nos va a engañar a nosotros? No obstante, dice versículo 8, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y sigue hablando aquí todo el libro de Judas. Dice en el versículo 12, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Está hablando de ministros del pueblo que comen con nosotros, pero se alimentan a sí mismos. Se apacientan a sí mismos en lugar de apacentar el rebaño. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman en su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¡Wow! ¡Qué palabras más fuertes! Pero vosotros, versículo 17, bueno, en el versículo 16 dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacarles provecho. Oh, mis hermanos, son palabras graves, son muy fuertes. Pastores que se apacientan a sí mismos, que no cuidan el rebaño, que no visitan las ovejas, que no alimentan las ovejas. Dice aquí, murmuradores, querellosos, que andan según sus propios mentes sucias, cuya boca habla cosas infladas, pero adulan, le hacen al hermanito, hermanita, usted es muy buena gente, usted es muy buena persona, mire hermano, yo lo aprecio mucho a usted. Hablan palabras aduladoras para sacarle provecho a la gente. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles,
de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus propios malos deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y a otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel, versículo 4, que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Hermanos, hay un Dios que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con grande alegría. Cuando Cristo venga, va a tener un pueblo santo, un pueblo semejante a Él. Y ya leímos, Él no pecó. Todo el que tiene la esperanza de ver a Jesús cara a cara tiene que abandonar la iniquidad, tiene que renunciar a los deseos pecaminosos, tiene que caminar una vida santa, pura, una vida perfecta delante de Dios. Y no tiene que andar diciendo: yo no puedo, yo soy débil, yo caigo, yo tropiezo, porque hay uno que es poderoso para guardarnos sin caída. Hay un Dios que es poderoso para presentarnos sin mancha delante de Él con grande alegría. Cuando Él venga a buscar a su iglesia, va a buscar una iglesia pura, santa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Cuando Él venga, es más, y te lo voy a decir clarito, porque este es el verdadero evangelio, el mensaje de Cristo. Antes que Jesús venga, y esto lo vas a reconocer porque este es el mensaje adventista verdadero, antes que Jesús venga, Él va a pronunciar en el cielo las palabras: hecho es. El que es justo siga siendo justo, y el que es santo siga siendo santo. El que es sucio siga sucio todavía, y el que es inmundo practique la inmundicia todavía. Cuando Jesús diga esas palabras en el santuario, hecho es, termina el juicio investigador, y el que es santo va a seguir siendo santo, y el que es inmundo va a seguir practicando la inmundicia. Antes que Él venga, Él va a tener un pueblo santo que va a vivir durante el derramamiento de los juicios finales de Dios en esta tierra, durante el tiempo de angustia, sin intercesor, porque ya Cristo no va a estar en el santuario celestial para perdonar nuestros pecados. Cuando comiencen a caer las plagas en esta tierra, sabemos que se acabó el tiempo de gracia, y el que es justo seguirá siendo justo, y el que es santo seguirá siendo santo. El que es sucio seguirá siendo sucio, y el que es inmundo seguirá en la inmundicia todavía. Ya no va a haber tiempo de arrepentimiento, ya no va a haber tiempo de perdón, ya no va a haber tiempo de cambiar nuestro carácter. El verdadero evangelio nos dice que el que es santo y el que espera ver a Cristo cara a cara debe purificarse a sí mismo. Ese es el evangelio verdadero. Miren cuál es el sello del evangelio. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo
Vamos a leer desde el 14. Recuérdales esto, le escribe San Pablo a Timoteo, exhortándolos delante del Señor para que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los creyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que traza bien la palabra de verdad. Evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaron la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Miren cuál es el sello del fundamento de Dios. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hermano, hermana que me escuchas, el verdadero evangelio no es solamente decir Jesús te salva, Jesús te perdona. El verdadero evangelio dice Jesús te limpia, Jesús te purifica, Jesús te da el poder para vencer el pecado, Jesús te da la victoria. Hay uno que es poderoso para guardarte sin caída, hay uno que es poderoso para presentarte sin mancha delante de Él, con grande alegría en el día de la venida del Señor Jesús. Ese es el evangelio verdadero. Por la gracia de Cristo, Él no solamente nos salva, pero nos restaura. Es como un barco. El barco puede estar averiado en el mar, Las olas lo dieron contra las rocas y el barco se está hundiendo. Necesita alguien que lo salve. Entonces el Señor manda una barcaza poderosa que venga al lado, y atan al barco averiado y lo remolcan al puerto seguro. Eso es la salvación. Cristo es esa barcaza de salvación que nos remonta hasta el puerto seguro. Pero el barco, aunque está a salvo, no está sano. El barco tiene que ser ¿qué? Reparado. Y el evangelio no solamente nos dice que Jesús salva el barco que se está hundiendo, que somos tú y yo. El Señor Jesús nos salva, pero también nos quiere reparar. La diferencia de un evangelio y otro es que un evangelio dice Jesús te salva y cuando Él venga te va a reparar. Pero el evangelio que nosotros creemos es que Jesús nos salva ahora, pero en esta vida nos transforma para hacernos semejantes a Él y su gloria. Y déjame decirte, esa es nomás una parte del evangelio verdadero. También Pablo dice que hay otro Jesús, y esto tiene mucho que ver con el evangelio falso que se ha metido en la iglesia adventista, la naturaleza humana de Cristo. Hay algunos que dicen, pero es que Él fue sin pecado porque Él era como Adán antes de pecar, pero nosotros después del pecado somos pecadores y no podemos vencer. Jesús venció porque Él era como Adán antes de la caída. ¿Qué tipo de naturaleza tuvo Jesús? ¿Podemos nosotros vencer como Él venció o Él era diferente de nosotros? Eso es parte del evangelio. Por eso Pablo dice, me temo que os enseñen a otro Jesús, que os enseñen otro evangelio y que os enseñen otro espíritu. Esta semana vamos a estar hablando del verdadero evangelio. Vamos a compararlo con la palabra de Dios. Pero saben, hay muchos que necesitan conocer este evangelio verdadero. Por eso queremos que inviten a sus amistades, a los pentecostales, a los bautistas, a los católicos, a todos los demás y aún a los que no conocen de Dios también necesitan conocer de Cristo Jesús. Esta campaña no es para venir a engordarnos los huesos nosotros. Esta campaña es para traer almas a los pies del Señor Jesús. Yo les suplico en el nombre de Cristo Jesús que busquen a esas almas, que las inviten. Yo no sé cuándo tendré la oportunidad de volver otra vez a Medford, Oregon, pero aprovechen esta semana. Hoy es el primer día, tenemos una semana enterita, vamos a concluir el próximo sábado, y que esta semana sea la oportunidad
para que ese ser querido tuyo pueda conocer el verdadero evangelio, para que ese vecino, ese compañero de trabajo, para ese amigo, para esa persona que tú aprecias, para ese hermano de esa iglesia que una vez te invitó a que vayas a su iglesia, ahora es la oportunidad que tú lo invites a que venga a escuchar el evangelio verdadero. A través de esto, salvando a otro, te salvarás a ti mismo, porque también nosotros necesitamos comprender el verdadero evangelio para no ser engañados. Te pregunto en esta hora, ¿quieres decirle al Señor: Señor, yo quiero estar seguro de lo que he creído, yo necesito confirmarme en esta fe? No te creas, no digas: oh, yo soy de los que no me van a engañar. Pedro le dijo al Señor Jesús: Señor, aunque todos te negaren, ¿yo qué? Yo no te negaré. Y fue el primero en negarlo. Que no nos pase a nosotros que, conociendo la verdad, seamos los primeros en ser engañados. Hay muchas personas hoy en día que están siendo engañadas. Es más, te vas a sorprender de lo que te voy a decir. El engaño que viene es tan grande que cuando vino la apostasía alfa en la iglesia adventista, 1 de cada 3 pastores fue engañado. En la apostasía alfa. La apostasía omega, que es la que estamos entrando ahora en el zarandeo final, es tan terrible que San Pablo dijo: el que piensa estar firme, mire que qué. Los que piensan que están firmes son los que tienen que tener miedo de no caer. ¿Cómo será? Los que ni siquiera conocen lo que han creído, los que están ahí en el aire con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Dios quiere que nos consagremos a Él ahora. Esta es tu oportunidad de consagrarte al Señor. ¿Quieres unirte conmigo en esta hora y decirle: Señor, yo no quiero perder el tiempo, no quiero estar calentando una banca en la iglesia y que después de haberme negado todo lo que este mundo ofrece todavía me pierda la vida eterna? Si yo he dejado el mundo, si he dejado todas las cosas que este mundo ofrece, es porque quiero salvarme yo y quiero que mi familia se salve. Que Dios me ayude a mantenerme fiel y a prepararme para la venida del Señor Jesús. ¿Quieres pedirle eso al Señor Jesús conmigo en esta hora? ¿De verdad lo quieres? Pues te invito entonces a que ahí en el lugar donde estás te pongas en pie y le digas: Señor Jesús, yo de corazón quiero seguirte. Yo no quiero ser engañado. Enséñame tu verdad, porque quiero salvarme yo y toda mi familia. Quizás hay alguno aquí en esta hora. Yo sé que en esta congregación, la mayoría de los que estamos aquí, quizás la totalidad, ya una vez hicimos una decisión en favor de Cristo. Pero quizás hay alguien aquí, a quien Dios lo trajo a este lugar, porque Dios quiere tu salvación. Quizás hay alguien aquí que necesita comenzar otra vez a caminar con el Señor, que está frío en las cosas espirituales. Quizás hay alguien aquí que está hoy aquí porque el Señor lo trajo para que vuelvas a hacer un pacto de salvación con Él. Hay alguien aquí que se atreve a decir: Pastor, yo soy esa ovejita, yo soy esa alma que necesito comenzar otra vez con Cristo. No te dé vergüenza. Si el Señor Jesús te ha hablado en esta hora, yo quiero orar especialmente por ti. ¿Hay alguien aquí en esta hora que quiere decir: Pastor, ore por mí? Yo necesito volver a los caminos del Señor de todo corazón. Yo necesito. Amén. El Señor le bendiga, hermano. El Señor te bendiga a ti y a ti. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a orar los unos por los otros. Yo necesito de sus oraciones. Ustedes necesitan que nos oremos los unos por los otros para mantenernos fieles. Les voy a invitar a aquellos que levantaron su mano. Y si tú tienes algún ser querido aquí en Medford, algún vecino, algún amigo que tú quieres invitar para esta semana, yo quiero pedirte en el nombre del Señor Jesús que se lo presentes al Señor en esta hora. Te voy a invitar a que le traigas a esa persona ese nombre y se lo presentes al Señor y le digas: Señor, yo quiero que esta persona te conozca a ti y conozca el verdadero evangelio. Voy a invitar primero a los que levantaron su mano que se acerquen aquí adelante para orar por ustedes. Vengan, los que levantaron su mano, y luego a los demás que tienen alguna persona por la cual quieren que oremos en esta hora. Acérquense y tráiganle al Señor el nombre de esa persona, porque queremos orar por esas almas para que el Señor las traiga.
Yo sé que tú tienes un alma a quien quieres traer al Señor Jesús. Ven, preséntasela al Señor. ¿De qué sirve que hayas logrado las cosas de este mundo si no tienes una estrellita en tu corona? La razón por la cual Dios te dio la luz a ti, la salvación, es porque Él quiere que tú la compartas con otros. ¿Hay alguien más que necesita venir aquí adelante, pedirle al Señor: Señor, ayúdame a ganar un alma para ti? Si el Señor te está llamando, ven, acércate. Pídeselo de todo corazón. Nadie se va a salvar solo, nadie. Si alguno se salva, va a tener que tener un alma en el cielo que entre con Él por las puertas de la ciudad de Dios. Nadie se va a salvar solo. Tú tienes que tener una almita para entregarle al Señor. Tú tendrás que tener una estrella en tu corona. Voy a invitar a los que están en la parte de atrás que también se pongan en pie. Este es un momento solemne de consagrarse a Dios. Que se acerquen aquí porque vamos a orar los unos con los otros. Vengan, por favor. Vengan. Cuando estemos listos para orar, nos vamos a arrodillar para reconsagrar nuestra vida a Dios. Y tú que me escuchas a través de la pantalla, tú también necesitas hacer una entrega al Señor por completo. No importa dónde estés, necesitas pedirle al Señor que reconsagre tu vida, que te haga una nueva persona, a renovar tu voto con Él. Y si nunca has hecho una decisión en favor de Cristo, esta es la hora de decirle: Señor, quiero conocerte, quiero salvarme, enséñame tu verdad, porque quiero obedecerte. Vamos a postrarnos de rodillas y vamos a orar. Padre Santo, estamos delante de ti. Tu palabra es muy clara en cuanto a los engaños que vienen para estos días finales de la historia de este mundo. Sabemos, Señor, que estamos viviendo en tiempos muy peligrosos. Sabemos que hay miles y miles, millones que han de ser engañados. Queremos estar entre aquellos que por tu gracia podamos estar preparados para tu venida, Señor. Tú ves que somos un pueblo de corazón duro. Tú llamas, Señor, tú nos invitas y a veces endurecemos nuestro corazón. Perdónanos. Perdónanos, Señor, por no dejar que tu Espíritu Santo nos ablande. Perdónanos, Señor, porque debiéramos haber corrido aquí adelante para buscar la salvación de un alma, pero nos quedamos en nuestros asientos. Perdónanos, Señor. Ablanda nuestro corazón. Ayúdanos a ver que el tiempo está corriendo y se desliza de nuestras manos como se desliza el agua de un jarrón roto. Muy pronto estará para siempre acabado el tiempo de gracia. Y el que es justo seguirá siendo justo, y el que es inmundo seguirá en la inmundicia. Oh Señor, hay tantas almas por salvar. Está nuestra propia alma por redimir. Hay una obra que tú quieres hacer en nosotros y es darnos la victoria sobre el pecado. Toca nuestro corazón, Señor. Que a través de esta semana entendamos cuán importante es renunciar al mundo y sus deseos pecaminosos. Cuán importante es tener este sello: apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor Jesús. Gracias por tu sangre, gracias por tu sacrificio, gracias por el poder que tú tienes para darnos la victoria. Sella cada decisión en nuestra vida y tráenos, Señor, nuevamente esta noche y cada día de esta semana con las almas que tú nos vas a dar para gloria y honra de tu nombre. Señor, no queremos ser siervos inútiles. No queremos estar entre aquellos a quienes tú les digas: el talento de la verdad que te di lo escondiste. ¿Por qué no lo compartiste con otro?
Queremos escuchar de ti las palabras: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Que podamos multiplicar el talento de la verdad, el tesoro tan grande que nos has dado, y traer a 100 por 1, a 50 por 1, o aunque sea, Señor, duplicar lo que tú nos has dado. Que por lo menos un alma tengamos en el reino de los cielos. Ayúdanos a aprovechar esta semana para trabajar en favor de las almas. En el nombre precioso de Jesús, te agradecemos por las decisiones que hoy se han tomado. En el nombre precioso de Jesús, te agradecemos por los que tuvieron el valor de levantar su mano. Señor, tú dijiste que el reino de los cielos es para los valientes y los fuertes lo arrebatan. Renuévanos, Señor, en nuestra fe. Fortalécenos en este camino de la salvación. Ayúdanos a ver nuestra verdadera condición para que podamos lograr la victoria en Cristo. En ese nombre que es sobre todo nombre, y a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con grande alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y la honra hoy y por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Alabado sea tu nombre. Bendito seas, oh Señor. Amén. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica. Queremos darle las gracias al pastor Gambetta. ¿Cuántos están contentos de lo que hemos visto hasta ahora? A ver, levanten su mano. Y vi volar por en medio del cielo un buen número. a otro Pero ahora quisiera saber que tenía cuántos van a estar eterno hoy en la tarde apoyándonos con este grupo a los moradores de la tierra, Pentecostés. a Levante toda su mano. nación, tribu, lengua y pueblo. El mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18, serie dada en High Spring, Florida. Un mensaje de amonestación y despertar para el pueblo de Dios en estas horas finales de la historia. Le está hablando al pueblo adventista y dice que muchos que no recibieron el amor de la verdad en sus corazones, se van a introducir falsas doctrinas y teorías